Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante. La gente dice que el tiempo parece volar, y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta. Y ya saben, como tuve que decir una vez antes, sacar a toda esta gente de la cafetera y las galletas no siempre es fácil. Pero, de todos modos, vamos a continuar justo desde donde lo dejamos en el capítulo 1 de Gálatas. Pero, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, nuevamente, apreciamos el hecho de que parece que estamos teniendo éxito en hacer que se sientan como parte de nuestra clase aquí mismo en el estudio. Y confiamos en eso. Como muchos de ustedes han escrito, están usando sus Biblias y tomando notas. Y si necesitas un poco de ayuda extra y quieres nuestros videos o nuestros pequeños folletos, están disponibles allí, están en la pantalla. Ahora, también los hemos hecho disponibles con casetes de audio, pero de cualquier manera, lo hacemos como un servicio, no, porque intentemos generar ingresos de ellos. Está bien, volvamos de inmediato. Estos 30 minutos siempre pasan tan rápido. Regresamos al capítulo 1 de Gálatas y retomamos donde lo dejamos al final de nuestro último programa, donde finalmente ahora Pedro, Santiago y Juan. Quiero decir, el capítulo de Gálatas, dije 1, lo siento, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, donde lo dejamos. Gracias, Andy. Tenía todos confundidos. Pero en Gálatas capítulo 2, Pedro y Bernabé finalmente han recibido el visto bueno de los líderes de Jerusalén, que puedan continuar su ministerio a los gentiles y continuarán su ministerio a los judíos, pero van a poner algunas condiciones, como dije, número 1, que querían que Pablo recordara a los pobres santos en Jerusalén, que, recuerden, han estado allí ahora, debido a los eventos de los Hechos 2, 3 y 4, donde vendieron todos sus bienes con la idea de que el rey venía, no lo necesitarían, y cuando el rey fue rechazado y no vino, porque naturalmente quedaron desamparados. Y así Dios providencialmente les está proveyendo ahora con las ofrendas de los conversos, gentiles de Pablo. Y vimos eso en los momentos finales que Romanos 15 y 1 Corintios 16 designaron, que esas ofrendas eran para los pobres santos en Jerusalén. Está bien, ahora leamos el versículo un momento y luego volveremos a los hechos donde en el versículo 9 de Gálatas 2, cuando Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser pilares, percibieron la gracia o entendieron la gracia que se me había dado, me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de compañerismo, que nosotros debíamos ir a los gentiles y ellos, pondré el verbo de nuevo, irían a la circuncisión o al judío. Versículo 10, solo querían que recordáramos a los pobres, es decir, a los santos allí en Jerusalén, que Pablo dice que estábamos dispuestos a hacer. Está bien, ahora volvamos a Hechos 15 y veremos eso. También añadieron un par de condiciones más a todo el asunto. En el capítulo 15 de los Hechos. Y es un poco interesante, ya que lo vimos hace algunos programas, que en el versículo 12, de Hechos 15, después de que Pedro finalmente ha venido al rescate de Pablo, y siempre he dicho, si no lo hubiera hecho, el evangelio de Pablo habría muerto en ese momento, pero por supuesto Dios es soberano, tenía a Pedro listo ahora y sostengo que esa es la gran razón por la que lo envió a la casa de Cornelio. No es solo por la casa de Cornelio, sino que Pedro estaría en una posición mental para venir en defensa de Pablo. En esta conferencia en Jerusalén, 12 años después, ¿sabes? Dios siempre ve el panorama completo. Vemos el corto plazo, pero Él ve el panorama completo. Y vamos a ver otra ilustración gráfica de eso un poco más adelante, en Gálatas. Pero Pedro de repente se dio cuenta de que sí había ido a la casa de gentiles paganos y no los había sometido a la ley. No había introducido la circuncisión. Y mientras aún hablaba, ¿qué pasó? Ellos creyeron. Y por supuesto no creían en el evangelio de Pablo, eso aún no se había revelado, pero creían que Jesús era el Mesías de Israel y Dios los salvó. ¿Está bien? Entonces el versículo 12 de Hechos 15, entonces toda la multitud, es decir, de estos creyentes judíos en Jerusalén,
Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchó a Bernabé y a Pablo, declarando qué milagros y maravillas había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos. Ahora hay otro punto. ¿Recuerdas lo que dice 1 Corintios? Regresemos y miremos eso. Ha pasado mucho tiempo, mantén tu mano en Hechos. Volvemos enseguida. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Y no puedes escapar de esto. Simplemente aparece constantemente frente a ti. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Esperaré hasta que todos lo encuentren. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Y de nuevo, la mayoría de la gente, supongo, simplemente lo lee sin prestar atención. Pero qué declaración tan gráfica. ¿Qué requieren? Judíos, una señal. Los judíos requieren una señal, como los de Missouri, ¿sabes? Y así los judíos dijeron, a menos que vea una señal, no creeré. Bueno, Dios sabía eso y lo soportó a lo largo de toda su historia. Ahora ya lo sabes. Cuando Moisés fue confrontado por primera vez, era un judío típico y dice, Dios, no me van a creer. ¿Cómo lo sé? ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Muéstrale una señal, lanza tu vara al suelo. Y luego, cuando se presentó ante el faraón, la única manera en que pudo convencer a los hijos de Israel de que era legítimo fue a través de señales y milagros. ¿Por qué siempre he dicho que Cristo realizó todos esos milagros en su ministerio terrenal? Para probar a Israel. ¿Ves? Para probar a Israel. ¿Quién? Israel. Y creo que mostró de manera tan gráfica la diferencia en la mentalidad de judíos y gentiles, porque en su ministerio terrenal les dijo a los ciudadanos de Capernaum que si la gente de Sodoma y Gomorra hubiera sido testigo de lo que ustedes han presenciado, ¿qué habrían hecho? ¿Se habrían arrepentido en silicio y ceniza? Porque no habrían tenido que decir, bueno, muéstranos una señal. Eran gentiles, estaban listos para creerlo por poder escucharlo. Pero los judíos lo requerían, una señal. Está bien, ahora volvamos a Hechos 15. Así que, de nuevo, estoy seguro de que si Pablo y Bernabé no hubieran podido realizar algunos signos y milagros en su ministerio, los judíos nunca lo habrían aceptado. Pero como pudieron, según el versículo 11, estaban convencidos, y eso es lo que dice. Toda la multitud guardó silencio y escuchó a Bernabé y a Pablo declarando, es decir, Pablo y Bernabé estaban declarando los milagros y maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Bueno, eso llamó la atención de los judíos. Ahora bien, versículo 13, así que después de que guardaron silencio, es decir, los judíos, Santiago respondió, ahora, ¿quién es el moderador? Bueno, pensarías que debería haber sido Pedro. Aquí tenemos una gran conferencia importante, resolviendo algo que es crucial. Pedro no es el moderador de la conferencia, Santiago. Y si no me equivoco, ni siquiera es el Santiago que era de los 12. Creo que ya lo han decapitado. Este es el otro Santiago. Así que, ves, Pedro ha salido de su lugar de ser el hombre principal y ahora es Santiago. Y ahora dice, hombres y hermanos, escúchenme. Simón, es decir, Pedro, ha declarado cómo Dios al principio visitó a los gentiles para sacar de ellos un pueblo para su nombre y para estar en desacuerdo. Las palabras de los profetas que están escritas después de esto, es decir, después de llamar a un pueblo para su nombre, Dios le dijo al profeta, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y volveré a construir las ruinas y lo estableceré. Refiriéndose, por supuesto, a su segunda venida. Y luego, si quieres, baja hasta el versículo 19. Por lo tanto, a la luz de todo lo que ha sucedido, mi sentencia o mi decisión como moderador es que no molestemos a aquellos que entre los gentiles se han vuelto a Dios, pero vamos a ponerle algunas cuerdas. Les escribimos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, es decir, de la inmoralidad y de las cosas ahogadas, en otras palabras, cosas que no han sido sacrificadas adecuadamente, de la sangre. Ahora ves, de alguna manera es asombroso que estas cosas se repitieran
y por otro lado no lo es, porque estas cosas siguen siendo ciertas hoy en día. Dios todavía nunca le ha dado a la raza humana permiso para hacer ninguna de estas cosas. Todavía son anatema para él, y te mostraré por qué en un momento. Y así el versículo 21 da la razón. Porque Moisés, es decir, los judíos que aún eran adherentes del judaísmo, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad a aquellos que lo predican, siendo leído en las sinagogas cada día de reposo. En otras palabras, ¿qué está diciendo Santiago? Ahora, mira, si vas a salir al mundo gentil y predicar este evangelio de gracia, está bien y es bueno, pero por el bien de los judíos que están en esas comunidades paganas, al menos haz que tus conversos entiendan que algunas de estas cosas siguen siendo fundamentales, volviendo hasta la ley de Moisés, y eso, por supuesto, con lo que Pablo estuvo de acuerdo, y estoy seguro de que lo enseñó así, de acuerdo. Versículo 22, entonces agradó a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia, es decir, la iglesia de Jerusalén, enviar hombres escogidos de su propia compañía a Antioquía con Pablo y Bernabé, y escribieron cartas. De esta manera, versículo 23, confirmando, estaba por escrito, y sin duda lo firmaron, que ya no los iban a obligar a cumplir la ley y a practicarla, la circuncisión y demás. Y luego baja al versículo 29 y el Espíritu Santo considera apropiado repetirlo, que esto era parte de este acuerdo escrito, que fue de la iglesia de Jerusalén a Antioquía, que os abstengáis de carne ofrecida a ídolos y sangre y cosas ahogadas y de fornicación, de las cuales si os mantenéis, os irá bien. Está bien, ahora volvamos al Antiguo Testamento un momento y veamos a qué se estaban refiriendo, y eso sería en Levítico capítulo 17 y 18. Y así, aunque esto era parte de la ley, era de tal manera, Dios podía sancionarlo siguiendo adelante con el Evangelio de la gracia. Y creo firmemente que, aunque estamos bajo gracia, no estamos bajo la ley, Dios todavía nos tiene responsables por no hacer ninguna de estas cosas. Ahora, es interesante que para aquellos que se involucran en la adoración a Satanás, aquí es donde comienzan. Esto suele ser parte de su proceso de iniciación, que beben sangre y se vuelven inmorales y todo lo demás. Está bien, ahora aquí está la razón. En Levítico 17, comenzando en el versículo 10, Levítico 17, versículo 10. Y cualquier hombre que haya de la casa de Israel o de los extranjeros que habiten entre ustedes, que coma cualquier tipo de sangre, yo pondré mi rostro en contra de esa alma que coma sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Ahora, esto es Dios hablando, porque la vida de la carne está en la sangre. Ahora, esta es la razón por la que la sangre tenía que ser sacrificada para la remisión del pecado. Era muerte por vida. Porque la vida de la carne, versículo 11, está en la sangre, y se lo he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Pero ahora voy a hacer un punto. ¿Qué tenía que pasar con la sangre en el Antiguo Testamento? Sacrificios, así como la sangre de Cristo. ¿Qué tenía que hacerse con la sangre para que se convirtiera en una expiación eficaz por el pecado? Tenía que ser aplicada. ¿Ves? Tenía que ser rociada sobre el altar. Tenía que ser rociada sobre el arca de la alianza, el propiciatorio. Y Cristo también tuvo que presentar su sangre. ¿Recuerdas? Donde el Santo de los Santos en el cielo, ¿ves? Y así sigue a lo largo de todo. Y por esta razón Dios aún exige que incluso bajo la gracia no participemos de estas cosas. Está bien, entonces, eso es suficiente sobre eso. Está bien, ahora el otro punto era no. Practicar la fornicación o la inmoralidad. Está bien, ahora sé que tengo muchos niños pequeños viendo mi programa y no voy a leer porque es bastante gráfico. Pero entras en el capítulo 18 y Dios establece explícitamente
estos diversos pecados inmorales con los que los creyentes no deben tener nada que ver, porque ves en el versículo 3, después de las acciones de la tierra de Egipto, estoy en Levítico 18, versículo 3, después de las acciones de la tierra de Egipto, en lo que habitaste, es decir, en la esclavitud, no harás. Y después de las acciones de la tierra de Canaán, cuando entraron después de Josué, no harás. Tampoco andarás en sus ordenanzas. Harás mis juicios, dice Dios, y guardarás mis ordenanzas, porque soy el Señor tu Dios. Está bien, entonces, comenzando en el versículo 6, por supuesto, Él baja y estipula gráficamente todos los pecados inmorales. Los cananeos y los egipcios, y con los que los creyentes no debían tener nada. Y Geber, y eso sigue siendo aplicable. Quiero decir, solo porque estamos bajo la gracia, no significa que ahora seamos libres de comer sangre, practicar la inmoralidad o adorar ídolos. Absolutamente no. Esas cosas son, como diría el alemán, prohibidas. Están prohibidas y mejor que lo recordemos. Está bien, ahora volveré a Gálatas, capítulo 2. Vamos a llegar a una situación interesante. Y siempre tengo que aclararme, no sea que me acusen de no tener un lugar cálido en mi corazón para Pedro. Sí lo hago porque entiendo la posición de Pedro. Pedro todavía estaba sumido en el legalismo. Pedro aún no había tenido sus ojos completamente abiertos a estas verdades de Pablo. Y así Pedro estaba en perfecto acuerdo con su Señor en la medida en que podía. Y no estoy restando nada al aspecto espiritual, el hombre en absoluto, pero no podía comprender lo que significaba estar totalmente fuera la ley. Y así ahora, algún tiempo, después del concilio de Jerusalén, y esto supuestamente ya se ha resuelto, que estos gentiles bajo el ministerio de Pablo, que habían sido salvos por el evangelio de la gracia, eran libres de comer lo que quisieran, no estaban bajo ninguna ley de forma dietética en absoluto. Y Pedro viene a visitar la iglesia de Antioquía y ahora míralo, es bastante interesante. Versículo 11. Y Pedro había llegado a Antioquía algún tiempo después del concilio de Jerusalén. Pablo dice, le hice frente cara a cara. Ahora creo que tuvo que subirse a un taburete para hacer eso, porque creo que Pedro era un Galileo grande y alto, y creo que Pablo era más bien un judío bajo y típico. Y puedo imaginar que si Pablo estaba cara a cara, tenía que mirarlo hacia arriba, pero digo que debió haberse subido a una cajita o algo así, porque siempre puedo recordar cuando estaba cultivando en Iowa que tenía a uno de los hijos de los vecinos que me ayudaba, y siempre que no era lo suficientemente alto o algo así, tiraba un fardo de heno y se subía a él para poder mirarme cara a cara. Mira, esto es lo que veo, que Pedro está haciendo. Debió haberse subido a algo para poder mirar a Pedro a la cara, o de lo contrario tenía que mirarlo hacia arriba, porque estoy casi seguro de que era mucho, mucho más bajo de estatura que Pedro. Pero, sin embargo, ¿qué dice la declaración? Le hice frente cara a cara públicamente. ¿Ves? Vaya, eso debió ser algo embarazoso para Pedro. Y mira lo que sucede, y así dice, le hice frente cara a cara, porque él debía ser culpable. Él estaba en falta. Ahora, esta no es la primera vez que el pobre Pedro tropieza. Nosotros tampoco. Lleguemos al punto en el que no tropecemos. Así que de nuevo no estoy restándole nada a Pedro. Él era tan humano como todos nosotros. Y aquí tropezó y Pablo se lo hizo notar. Está bien, versículo 12. Aquí estaba toda la razón. Porque antes, es decir, en términos de tiempo, antes de que ciertos vinieran de Santiago, ¿ves? Quien ahora es el hombre principal de Jerusalén, cuando llegaron emisarios a Antioquía de la congregación de Santiago en Jerusalén, antes de eso, Pedro comía con Pablo y esos creyentes gentiles, sin importar cuál fuera la comida. Pero después de que llegaron estas personas judías de Jerusalén, ¿qué hace Pedro? Oye, les tiene miedo. Él les tiene miedo. Y así, para continuar y mantener el testimonio del Evangelio de gracia de Pablo que él podía demostrar a estos judíos de Jerusalén, hola chicos, somos libres de comer lo que queramos.
ya no estamos bajo las leyes dietéticas, hemos sido liberados de todo eso. En lugar de eso, Pedro cede. ¿Ves? No es algo, él cedió, se negó a entrar y comer con los conversos gentiles de Pablo. Bueno, puedes imaginarte lo que esto le hizo al apóstol Pablo. Vaya, quiero decir, ahora Pablo tenía ese pequeño lado de mal genio. Sé que lo hizo él, tiene que disculparse por eso. Y creo que Pablo se molestó mucho con Pedro. Ahora Pedro está haciendo dos caras. Eso es lo que diríamos hoy. Cuando no había nadie de Jerusalén, no tenías ningún problema en comer con nosotros. Y mis conversos gentiles, pero tan pronto como esas personas llegaron a Jerusalén, entonces dices, no, soy un buen judío, no puedo hacer eso. Así que Pablo me lo confronta. Y así él dice, comió con los gentiles, versículo 12, y cuando llegaron se retiró y se separó, es decir, de los gentiles, temiendo, ¿quién? No a Dios, sino a los hombres de Jerusalén. Ahora sabes, siempre le he dado crédito a Pedro y todavía lo hago. Recuerda que esto sucedió antes de su crucifixión y de repente, cuando vio que Jesús fue arrestado y la joven sirvienta pensó que lo reconocía, y ya sabes el relato, ella dijo, bueno, tú eres uno de ellos. ¿Qué hizo? Lo negó 3 veces, lo negó, juró, porque tenía miedo de los poderes que estaban, pero siempre he hecho este punto y lo volveré a hacer. Después de que Pedro fue testigo de la resurrección y su poder, ¿qué le pasó? Él era una persona diferente. Ya no tenía miedo de nadie. Se enfrentó a los líderes religiosos judíos, se enfrentó a los romanos y sin duda aceptó una muerte de mártir por ello. Pero aquí, como un judío ordinario y practicante, en un momento de debilidad entre estos creyentes gentiles, vuelve a arruinar su testimonio y Pablo tiene que llamarle la atención por eso. ¿Y qué es lo que dice versículo 13? Y otros judíos, a causa de lo que hizo Pedro, también se disimularon o se retiraron con él, incluso hasta el punto en que Bernabé, el buen viejo Bernabé, que ha visto todo lo que Pablo estaba logrando entre los gentiles, incluso Bernabé fue arrastrado por su disimulo o su hipocresía, que no podían comer con estos gentiles. Está bien, versículo 14, pero Pablo dice, cuando vi, no caminaban rectamente. Pedro, caminando rectamente, no, y no lo era. Él estaba fracasando miserablemente y Pablo dice, y cuando no estaban caminando rectamente de acuerdo con la verdad, el Evangelio, ¿qué Evangelio? El Evangelio de Pablo, el Evangelio de la gracia que ahora nos libera de estas reglas y regulaciones dietéticas. Ahora no hay diferencia entre judío y gentil y Pedro aún no estaba listo para reconocer eso. Está bien, déjame mostrarte de qué estoy hablando. He mencionado antes, hemos usado el versículo en el programa, pero ha pasado mucho tiempo. Regresa a 2 Pedro, y creo que este es un versículo tan iluminador. Vaya, enseñé durante mucho tiempo antes de encontrarlo, pero ¿qué versículo? Bajando en 2 Pedro 3 al versículo 15. Pues Pedro, todos lo tienen. Donde Pedro escribe, ahora recuerda, esto es poco antes de que él y Pablo fueran martirizados. Esto no está al principio de su ministerio. Esto es al final. Ha tenido todos estos años de estar en contacto con Pablo y el mensaje de Pablo. Y aún así, escribe por inspiración. Versículo 15, 2 Pedro 3. Tengan en cuenta o entiendan que la paciencia de nuestro Señor es salvación, así como nuestro amado hermano Pablo, también, según la sabiduría que se le ha dado, les ha escrito a ustedes. Versículo 16, así como en todas sus epístolas, hablando de estas cosas. ¿Qué cosas? Salvación, el Evangelio de la gracia. Hablando de estas cosas en las que, es decir, en sus epístolas hay
algunas cosas que difícil de entender. Ahora, no puedes imaginar a Pedro diciendo eso, ¿verdad? Después de todos estos años, todavía no puede comprender del todo lo que Pablo está tratando de transmitir. Bueno, te diré por qué. Estaba tan empapado en el judaísmo que simplemente no le llegaba. Y así, sigue leyendo. Y en algunas cosas hay cosas difíciles de entender y no estaba solo. Mira la multitud que está rodeada en la última parte de este versículo. Los que son ignorantes e inestables tuercen. Ahora, ¿de qué sigue hablando las epístolas de Pablo? Y así los inestables, aquellos que no comprenden las escrituras, todavía las tuercen, como también hacen con las otras escrituras. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Para su propia destrucción. Y así, cuando ignoran o eliminan los escritos del apóstol Pablo, según Pedro, se están condenando a sí mismos a su propia destrucción. Y esa es exactamente la razón por la que Pablo escribió un lenguaje tan fuerte en el primer capítulo, que si alguien va a predicar otro evangelio que no sea el suyo, sea maldito. Ahora, ¿eso es un lenguaje fuerte? Lo sé, sí. Pero yo no lo puse ahí, el libro lo dice. Y tenemos que mantenernos firmes en todo ahora mismo. Vamos a avanzar un poco más y luego se nos acabó el tiempo. Versículo 14. De vuelta en Gálatas 2, lo siento, de vuelta en Gálatas 2. Ahora, versículo 14. Pero cuando vi que ellos, Pedro, Bernabé y estos otros judíos, no andaban rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, públicamente. Ahora sería un poco diferente si esto hubiera sido en privado, ¿verdad? Pero esta fue una reprensión pública, que si tú, siendo judío, por supuesto, Pedro y Bernabé lo eran, si vas a vivir como los gentiles, si vas a admitir que la gracia de Dios te ha liberado de la ley y no como los judíos, entonces, ¿por qué estás siendo, y creo que es una cuestión de ser dos caras? Si esto es lo que entiendes, que la gracia de Dios ha liberado a todos de la ley, entonces, ¿por qué todavía obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Ves lo que está diciendo? Y escucha, no es diferente hoy en día. Oh, sé que la retórica es un poco diferente, pero el concepto es el mismo. Que la gente está añadiendo cosas que no pertenecen al Evangelio de la gracia y luego se preguntan por qué. A la gente le cuesta comprenderlo. Bueno, es confusión, ¿ves? ¿Está bien? Gracias por ver la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 7452. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma, de 45552. A través de la Biblia con Les Feldick, es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.